Fe de Londres de 1689, la confesión que esta iglesia ha adoptado. Y estamos por el capítulo 6, hemos dejado ya el capítulo 5 en las cuestiones acerca de la providencia de Dios, y vamos a abordar el capítulo 6, que se refiere a la caída del hombre, el pecado y su castigo. Nos adentramos hoy en otro capítulo de la confesión de fe, y dejando atrás esos temas de la creación, esos temas de la relación de Dios con lo creado y su gobierno. Y este capítulo nos adentraremos concretamente en el hombre, en centrarnos en el hombre. Pero no como el hombre quedó después de la creación, después que Dios lo creó, lo cual nosotros tratamos este tema en el capítulo 4, acerca de la creación. Allí hablamos acerca del hombre, cómo Dios creó al hombre y cómo, en qué estado estaba el hombre, Dios después de haberlo creado, en el párrafo 2 y 3 de ese capítulo 4, sino más bien cómo le afectó y condicionó, que es lo que vamos a estar tratando en este capítulo, la desobediencia a lo que Dios le había mandado al hombre al principio. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, leemos: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Antes de entrar a profundizar esta verdad de Dios, que nosotros la encontramos en su palabra, que nosotros estudiaremos esta mañana, y si Dios quiere, daremos un segundo mensaje el próximo domingo, debemos considerar primeramente, antes de entrar de lleno a profundidad, algunas cuestiones. Primeramente, hay muchos aspectos del hombre que se pueden estudiar en forma individual. Muchos aspectos del hombre que se pueden estudiar de forma individual. Es decir, características que tienen que ver con algunos individuos en particular. Cómo es el carácter de esa persona, cómo es el temperamento de esa persona, las habilidades que tiene esa persona, las capacidades que tiene, así como también su físico, etc. Donde cada uno tiene el suyo, donde cada uno tiene estas cualidades y estas características de manera individual y difieren de los demás. Pero de lo que vamos a tratar aquí no es algo como eso. No está hablando de características individuales y personales de unos y otros, que alguno pueda decir que quizás él no está afectado por algunos de estos asuntos. Uno puede ser alto y el otro dice: no, yo alto no soy, yo soy bajo. Uno puede decir: yo tengo tal capacidad, y el otro dice: no, yo no tengo esa capacidad, yo tengo tal otra. No, aquí vamos a tratar de un tema en donde todos estamos en la misma condición y en el mismo nivel. No tiene nada que ver con lo que es cualidades y característica de unos y otros. No, de ninguna manera. Lo que aquí vamos a considerar acerca del ser humano es algo que abarca absolutamente a todos. Tengamos la edad que tengamos el sexo que tengamos, seamos de la raza, de una raza u otra raza, seamos de una época o de otra época, seamos de la ciudad o seamos de la selva, o seamos de la jungla, es igual, el carácter o el temperamento o el coeficiente mental o la posición social que nosotros tengamos, nada de esto tiene que ver. En este aspecto, la verdad de Dios que vamos a considerar abarca absolutamente a todo ser humano, no hace diferencia alguna, porque todos a este respecto están iguales. Están en las mismas condiciones, han llegado a la misma situación y todos necesitan la misma verdad y requieren todos de la misma solución. Estamos todos igualmente ante Dios, ante esta condición. Esta verdad de Dios que vamos a estudiar, hermanos, nos declara que nosotros estamos, todos los seres humanos, en el mismo nivel. En el mismo nivel. Esa es la primera cosa que tenemos que considerar antes de profundizar esta verdad. La segunda cosa que tenemos que considerar es que esta serie de verdades que vamos a estar viendo en esta mañana son de esas verdades que no se enseñan en ningún sitio. No se enseñan en ningún lugar. No hay fuente ni entendimiento en el mundo entero que pueda llegar a estas conclusiones. No hay psicólogos, no hay medicina, no hay sociología que pueda llegar a estas condiciones que nosotros vamos a afirmar en esta mañana.
Incluso las religiones que no son cristianas se apartan de todas estas cosas. Desconocen y muchas niegan esta fundamental verdad de Dios. Y esta realidad a la que vamos a estar tratando hoy es una prueba más de que nosotros necesitamos oír de la fuente, que es la palabra de Dios, y callar nuestras voces y las voces de la ciencia que dice al respecto acerca de este tema, e incluso las religiones, porque en esto nadie, absolutamente nadie, sino Dios es quien tiene y nos puede venir al dar el conocimiento y entendimiento de estas verdades cruciales para esta vida y para nuestro bien. En primer lugar, no se trata de capacidades o características individuales, esta verdad. En segundo lugar, no la encontramos en el mundo, no se enseña la verdad acerca de este asunto en el mundo. Y en tercer lugar, todo esto no se queda ahí, que no podemos llegar por nosotros mismos a descubrir lo que aquí se nos va a decir acerca del hombre, sino que las alternativas que el hombre tiene, tanto dentro del campo de la ciencia, tanto dentro del campo de lo que se estudia, como de la religión, lo que hacen es contradecir y afirmar lo opuesto a lo que nosotros vamos a afirmar aquí. Y esto lo vemos reflejado, hermanos, en que las soluciones que plantean tanto los políticos, tanto los sociólogos como los psicólogos para los problemas humanos y sociales, ninguno parte de la base de lo que nosotros vamos a afirmar aquí en esta mañana. ¿Y cuál es esa base? ¿De dónde parte toda la problemática de todo ser humano en el cual todos estamos en el mismo nivel? Que el hombre es pecador. El hombre es pecador. Esa es la base de nuestra condición. No quieren admitir, no lo quieren incluir. Ellos no reciben el testimonio de Dios con respecto al hombre y creen que el hombre, en el fondo, es bueno. Es buena persona con respecto a lo que él es. Y en base a esa premisa de que ellos entienden o afirman que el hombre es bueno, es en base a eso que ellos trabajan todas las cosas. Es en base a esa premisa que ellos luego desenvuelven cómo solucionar o cómo buscar el bien que el hombre necesita. Y esa es la verdad, esa es la verdadera, causa de por qué todos los seres humanos estamos como estamos. Porque tienen una base equivocada en cuanto a la naturaleza y la condición del hombre. Y es así como nunca acudiremos entonces a una verdadera solución cuando nos creemos que la base ya en sí está equivocada. Por eso que nos encontramos que en la mente, y lo vemos también en nuestras propias conversaciones cuando hablamos o escuchamos a los hombres hablar acerca de esto, que aunque un hombre o mujer sea uno de esos alcohólicos, aunque un hombre o una mujer sea alguien infiel en su propio matrimonio, delincuentes, con todo, todavía se piensa que en el fondo son buena gente, que tienen buenas cosas, que en el fondo él es buena gente, su esencia es lo que está diciendo, es buena. Incluso dentro del cristianismo, no nos sorprende que ramas dentro del cristianismo se aparten de estas cosas y no reciban esta verdad de las Escrituras con respecto a lo que ésta define acerca del hombre, y es consecuente entonces que de ahí se desarrollen, hermanos, dentro de la iglesia, se desarrollen doctrinas y prácticas y mensajes equivocados y engañosos que dejan a esos seguidores que son lo que son y ellos no lo afirman en sus miserias, porque no tratan con su verdadera condición. Y teniendo una premisa así, una base así, es lógico que luego nuestro mensaje es errado y no trae solución ninguna. Dado que aunque no se llegue a descubrir esta verdad de la condición del hombre y aunque no se reciba ese testimonio bíblico respecto al hombre, eso no hará, hermanos, que la verdad cambie para nada. Aunque no se reciba, aunque no se reconozca, la verdad de Dios sigue estando allí presente, sino que sus consecuencias y efectos se verán y se notarán todavía. Crean o no lo crean, se descubran o no se descubran. Por eso lo mejor es que cada uno, de manera personal, se humille delante de Dios y reciba lo que las Escrituras dicen al respecto. ¿Por qué? Porque es Dios. Es de Dios de donde viene la solución para trascendente y grande problema que tiene todos los seres humanos, que tenemos sobre nosotros, hermanos, los hombres. Y así podamos buscar en Él, y solamente en Él, la solución que tanto nosotros
precisamos. Vamos a dar un bosquejo de lo que nosotros vamos a considerar en la confesión acerca de este capítulo, para que nosotros sepamos y podamos ver qué es lo que vamos a tratar aquí. En el primer párrafo vamos a hablar acerca de la caída del hombre en el pecado. ¿Qué dice nuestra confesión acerca de la caída del hombre en el pecado? En el segundo párrafo, la solidaridad de la raza humana en el pecado de Adán. La representatividad del pecado de Adán en toda la raza humana. En el tercer párrafo veremos el pecado original. En el cuarto veremos el pecado actual de todo ser humano. Y en el párrafo 5 veremos el pecado remanente. Pero hoy vamos a tratar, si Dios así nos lo permite, los primeros dos párrafos, el párrafo 1 y el párrafo 2. En el primer párrafo, acerca de la caída del hombre en el pecado, nosotros leemos lo siguiente en nuestra confesión de fe. Párrafo 1. Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo, no permaneció mucho tiempo en este honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y entonces, a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado. Al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios conforme a su sabio y santo consejo, permitir, habiéndose propuesto, disponerlo para su propia gloria. En este párrafo se va a tratar esencialmente la escena que nosotros encontramos en Génesis capítulo 3 para explicar bajo este encabezado todos esos aspectos que son importantes, que tienen que ver con la caída de aquel Adán, de aquel primer hombre creado por Dios, de aquel a quien caía toda la responsabilidad de la obediencia hacia del mandato de Dios para él. Para explicar este evento tan determinante para la vida de la raza humana, varias son las cosas que se mencionan aquí. Primeramente, la escena personal donde esto ocurrió. La escena personal donde esto ocurrió. Se nos dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 lo siguiente. He aquí, solamente esto he hallado. Dos puntos. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La condición en la que fueron creados se especifica aquí en términos deducidos de esta cita de Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, pero también de Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando Dios dijo, en el séptimo día, cuando terminó de crear todas las cosas, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Esa palabra bueno habla de perfección. Habla que todo era moralmente y perfectamente hecho. Y aquí habla de todo. Habla incluso del hombre y la mujer, habla del ser humano. Cuando Dios vio todo, incluso el ser humano, Dios dijo que era bueno, que era perfecto, en gran manera. Esta condición de perfección y limpieza era lo que le permitía estar al hombre en una correcta relación con el medio donde él vivía. Eso es importante. Así como también con las demás personas y así como también, evidentemente, con Dios mismo. El bien, la paz, la prosperidad, en todos los sentidos, era el fruto de semejante estado en el lugar donde el hombre habitaba y vivía. Esta perfección nos habla también del carácter moral del hombre, del cual ya se había hablado, repito, en el capítulo 4, párrafo 2, lo cual se refiere a una ley que fue escrita en el corazón del hombre. Dios crea al hombre y Dios pone en su corazón la ley de Dios escrita en sus corazones, como se nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 15. Una ley escrita en los corazones de todos los hombres, que no es otra sino la que después fue redactada en forma concisa por Moisés en el monte Sinaí, escrita en 2 tablas de piedra, que son los 10 mandamientos. Eso nos da a entender que el hombre no fue creado
cuando Dios lo creó al hombre, no fue puesto como una hoja blanca en la cual ya se iría escribiendo poco a poco la conducta del hombre y su carácter que le había de conducirse en una forma u otra en su vida. Allí está el hombre desenvolviendo a ver cómo es su carácter y así se fue ya describiendo de qué manera era el hombre. No, eso es lo que se piensa en mucha de la pedagogía y la psicología humanista que nosotros vemos en la actualidad. Que el hombre nace y que el hombre queda totalmente condicionado al ambiente y al entorno donde lo eduques a él. Al hombre lo hace su entorno, al hombre lo hace las personas con quien él se junta. Es así que el hombre es definitivamente su carácter hecho y que todas sus condiciones, todo lo que él es, está condicionado al ambiente que viene dado por donde él fue criado. Pero no. Aunque esto tiene algo de cierto, aunque esto es algo verdadero, pero no podemos pensar que cada hombre nace como una hoja en blanco, sino que él ya tiene unas marcas desde nacimiento. Él ya tiene unas marcas desde su nacimiento que son estas cosas que ya nosotros veremos a continuación. Es bastante común, hermanos, escuchar la aseveración de que la gente es básicamente buena. La gente es básicamente buena, aunque se admite que nadie es perfecto porque todo el mundo dice, no, todos somos pecadores, nadie es perfecto, todos tenemos nuestros errores. Pero a la misma vez se minimiza la malicia del hombre. Sin embargo, si las personas son básicamente buenas, ¿por qué el pecado entonces es tan universal? Si las personas básicamente de nacimiento son buenas, ¿por qué el pecado entonces es tan universal? Suele decirse que todo el mundo peca debido a la influencia negativa de la sociedad, del entorno en el que vive. El problema es encuadrado dentro del entorno social y no dentro de nuestra propia naturaleza. Es lo que se afirma. Pero esta explicación sobre la universalidad del pecado no contesta esta pregunta. ¿Cómo fue que la sociedad se tornó corrupta en primer lugar? ¿Cómo fue? Si las personas son buenas e inocentes cuando nacen, cabría esperar, hermanos, entonces, que al menos un porcentaje de la sociedad permaneciese buenas y sin pecado. Debería ser posible encontrar alguna sociedad que no se haya corrompido, que sea pura en su totalidad, donde el entorno haya sido condicionado por la no pecaminosidad en lugar de haber sido condicionado por la pecaminosidad, ¿verdad? Tendríamos que encontrar alguna nación que no se hubiese corrompido con el pecado en el mundo entero. Pero sin embargo, hasta las comunidades más comprometidas con la justicia, países que podemos ver que quizás buscan aplicar la justicia, han tenido que tomar provisiones para tratar con la culpa del pecado. Como la fruta está universalmente corrupta, buscamos la raíz del problema en el árbol. Pero Jesús nos enseñó que un árbol bueno no puede producir fruta corrupta. Un árbol bueno no puede producir fruta corrupta. Un árbol sano no puede dar fruto inservible. El pecado es universal. Si nosotros naciéramos puros, no podríamos producir nada corrupto. El Señor lo dice, el árbol que es bueno no produce frutos malos. La Biblia enseña que, o con totalidad y con claridad, que nuestros padres originales, Adán y Eva, cayeron en el pecado. Ellos cayeron en la desobediencia al mandato de Dios. De ahí en más, todos los seres humanos han nacido con una naturaleza pecaminosa y una naturaleza totalmente corrupta. Si la Biblia no enseñara esto explícitamente, de todos modos, nosotros lo deduciríamos de nuestro propio comportamiento. Lo deduciríamos racionalmente debido a la universalidad del pecado que nosotros vemos en todo el mundo. Sin embargo, la caída no es meramente una cuestión de deducción racial. No se trata solamente que nosotros lo veamos y podamos deducir con nuestras mentes que eso es así, sino que es un puro y vital algo puntualmente reflejado en la misma revelación que nos da Dios en su palabra. No porque lo veamos, sino porque Dios lo dice. Dios lo ha establecido como una verdad en su propia palabra. Y se refiere a lo que nosotros conocemos como el pecado original.
Vamos a comentar algo acerca de esto porque ya lo veremos en el capítulo 3 más adelante. El pecado original no se refiere principalmente al pecado o el pecado original cometido por Adán y Eva. No es algo que podemos decir que es algo original, algo auténtico en comparación con algo que es falso o algo que es el doble. Ahí está lo original y aquí está una falsificación. No se refiere a eso cuando habla de un pecado original, sino que el pecado original se refiere al resultado del primer pecado, o sea, la corrupción de la raza humana en su totalidad. A eso se refiere al pecado original. El pecado original se refiere a la condición caída en la que estamos ya cuando nosotros nacemos. Nosotros nacemos con el pecado original de Adán y Eva. De la Escritura surge claramente que la caída tuvo lugar y la caída fue algo devastador para todo ser humano. Pero antes de eso, había una tremenda unidad que manifestaba el hombre. Había una ley escrita en sus corazones y es en base a esa ley que estaba escrita en sus corazones desde que fue creado, que los conducía en todas las cosas que ellos hacían. En todas las cosas, Adán y Eva. Todo su ser estaba de acuerdo a esa ley que estaba escrita en sus corazones. Lo que él sabía en su mente y conocía de esa ley que había que hacer, su voluntad acompañaba lo que él conocía y es lo que al mismo momento lo que él quería, lo que él deseaba. Y eso que sabía que debía hacerse y su voluntad quería era lo que él amaba y sentía para hacerlo de todo corazón. Todo su ser estaba involucrado en poner por obra esa ley escrita en su corazón. Su voluntad, su sentimiento y su raciocinio. Podemos notar entonces la tremenda unidad, hermanos, que manifestaba el hombre en esa condición. Pero en contraste, nosotros podemos mirar en Romanos capítulo 7, versículo 15, y en nuestro propio interior también, que con qué cosa más distinta nosotros nos encontramos hoy a esa unidad. Lo que declara aquí en Romanos 7, capítulo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Miren cómo empieza él, dando una analogía acerca de ese estado que está en lucha con una ley que está en mí, que yo no lo entiendo, y lo que quiero no es lo que hago, sino lo que no quiero. Ya no hay una unidad, ahora hay una confusión. Lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya no hay una unidad perfecta, ahora hay una confusión. ¿Cuál es el tiempo de la prueba? Según nos dice la confesión, el tiempo de la prueba, donde se nos especifica que la obediencia de Adán fue muy corta. Dios le dio un mandamiento a él, del tal árbol no comerás el fruto. Desde que Adán recibió ese mandamiento hasta que Adán cayó y pecó y desobedeció, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿De qué tiempo estamos hablando? Donde Adán permaneció en perfecta obediencia ante el mandamiento de Dios. Fue muy corto, hermanos. El tiempo que Adán permaneció en el jardín del Edén fue muy corto. Fue muy corto. Donde no permaneció mucho tiempo en ese honor que se le había dado en ese lugar. ¿Cuánto tiempo fue ese tiempo? Desde luego nosotros no tenemos fechas al respecto, pero sí nos podemos hacer una composición con algunos elementos que nos dan las propias escrituras para que nosotros sepamos cuánto tiempo transcurrió, cuántos años desde que fueron creados hasta que ellos cayeron. Por ejemplo, préstame atención, se nos dice en Génesis que Adán vivió 930 años. Ese fue el tiempo de su vida en totalidad, desde que él fue creado hasta que él muere, 930 años, se nos dice en Génesis 5:5. Pero cuando Adán tenía solamente 130 años, él dice que él engendró a Set. 130 años, fue su tercer hijo, Set. Y este nació después de que Caín matase a Abel, ¿cierto? Ya tenemos aquí 130 años que nos marcan desde Adán hasta que él tuvo a su tercer hijo. Dentro de ese lapso, él tuvo a Caín y a Abel. Y se nos dice que el nacimiento de Set fue a continuación de que sucediera aquella ese trágico episodio, esa desgracia entre ellos dos.
¿Cuántos años podían tener estos dos hombres, a Caín y Abel? ¿20, 30, 40 años quizás podían tener cuando esto sucedió? No lo sabemos, pero sí sabemos que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, cuando ellos pecan y desobedientes, fueron expulsados, dice que ahí ellos tuvieron a Caín y a Abel, sus dos primeros hijos. Génesis 4:1. No solo por el orden cronológico, sino porque vemos a Caín con la marca del pecado, el cual se debatía ya en él. Así que si Adán tuvo a Set con 130 años, no sé si me estás siguiendo, si Adán tuvo a Set con 130 años y nosotros le restamos 20, 30 o 40 que tendrían sus dos primeros hijos, su caída pudo ocurrir entonces cerca de sus 100 años. De 130 que tuvo a Set, restémosle 30 o 40. A los 100 años, o quizás menos, fue cuando Adán desobedece a Dios. Podríamos deducir que la obediencia corta de Adán, donde no permaneció mucho tiempo en ese o no, fue aproximadamente 100 años, o quizás menos. Son pocos años, ¿verdad? Son pocos años. Veamos la descripción de la caída. Varios son los detalles que nos resaltan los autores con respecto a esta caída del hombre en el pecado. ¿Cómo fue la caída? Dice que, pues que Satanás usó la sutil serpiente para traer a Eva, primeramente, al pecado. Y llegamos a averiguar que esta serpiente es Satanás. Esta serpiente es el maligno, es el diablo. Esto no por lo que nos dice el texto aquí en Génesis, sino por lo que, por ejemplo, se nos dice en Apocalipsis y aún en otros textos de la palabra de Dios. Que la serpiente se refiere a Satanás. En el Apocalipsis 12, 9 y 22, hablando acerca de lo mismo, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es ese que engañó a Eva? Fue Satanás, fue el diablo. Y este Satanás escogió, por un lado, a un animal que tenía una cierta característica muy especiales entre todos los demás animales del huerto. Dice en Génesis capítulo 3, 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y este planeó empezar el tremendo y fatal ataque, arremetiendo con toda su fuerza y con todo su ingenio, con toda su astucia, como se nos dice aquí la característica de la serpiente, a Eva, la mujer. No veamos todo esto como una improvisación, hermanos, de parte del maligno. Él no llegó allí y improvisó a ver qué le digo a Eva, a ver de qué manera yo la puedo tratar de convencer para que ella desobedezca a Dios. No fue de esta manera. Satanás echó mano de lo primero que se le vino en la cabeza, sino que él ideó un plan. Y ese plan fue ejecutado según su astucia. Según su astucia. Dice en Ezequiel, miren las características que se nos dice acerca de este ser. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 16 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Miren cómo se le describe a este ser. Se le llama querubín grande. Querubín grande es un término hebreo usado solo aquí. Solo aquí se encuentra este término para referirse a este ser, a Satanás. Querubín grande, posiblemente relacionado con un ungido, con alguien que es ungido para un oficio especial o servicio, tanto como un sacerdote como un rey. Es lo que describe este término de Satanás. Se le llama de querubín. ¿Qué es un querubín? Querubín es un ser angelical, es un siervo celestial de Dios y es el encargado de ser guardián del jardín del Edén. Era encargado de ser guardián del jardín del Edén. Los querubines están relacionados de cerca con la majestad y con la gloria de Dios. Se les llama protector también.
Es el mismo término hebreo que se usa para aquellos querubines que cubrían con sus alas el arca del pacto y que se mostraban como guardianes de la santidad de Dios. Él era un protector de la santidad de Dios, como también del monte de Dios, como se nos dice, que es el símbolo del reino de Dios. Él era un protector del reino de Dios. Este querubín grande era el encargado de todas estas cosas, pero se nos habla más acerca de él. Dice que él era perfecto en todos sus caminos. Perfecto en todos sus caminos. Significa que él era irreprochable en cuanto a su conducta moral. Irreprochable. Pero dice que a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus negocios, se refiere, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, hasta que se halló en ti maldad. Y dice el versículo 28, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿A qué se refiere esto? O sea que él trató lo santo, él trató la santidad que había en él de parte de Dios, lo sagrado, como si fuese algo común, como si fuese algo vil. Por lo tanto, Dios lo echó del monte de Dios. En la Escritura, la palabra Satanás significa adversario. Adversario. Lo conocemos como el diablo. Es una criatura angelical, como hemos visto aquí, que antes de la creación de la raza humana se rebeló contra Dios y que desde entonces ha luchado contra la raza humana hasta hoy y continúa luchando contra Dios hasta hoy. Se lo llama el príncipe de las tinieblas, el padre de la mentira, el acusador, la serpiente antigua. Este retrato no tiene nada que ver con el adversario cómico, hermanos, con cuernos, con un tridente en la mano, al que nosotros nos hemos acostumbrado a ver en ciertas caricaturas que se hace acerca de Satanás. Esa imagen, por lo menos, en parte, surgió de la iglesia medieval. ¿De dónde sale esa imagen? ¿De dónde nosotros podemos saber? De la iglesia misma, de la iglesia católica. Esta caricatura de Satanás fue creada de una manera intencional por la iglesia católica. ¿Y para qué? Para poder burlarse de él. Para poder burlarse de él. La iglesia estaba convencida de que era una estratagema efectiva contra Satanás el insultar a Satanás. Se consideraba que su parte más vulnerable de él, de Satanás, era su propio orgullo. El atacar su orgullo era visto como una manera efectiva para pelear contra el ataque de Satanás. Era lo que ellos creían. La noción bíblica, sin embargo, es mucho más sofisticada. Él se aparece como un ángel de luz. Es lo que nos describe la Escritura. Él se aparece como un ángel de luz. Esta imagen subraya la habilidad y la inteligencia de Satanás para manifestarse bajo la apariencia del bien. Satanás es muy sutil, él es muy astuto, él es muy seductor en cuanto a su maldad. Él sabe hablar de una manera elocuente a nuestro oído y su apariencia es deslumbrante. El príncipe de las tinieblas se viste con un ropaje de luz. La Escritura también nos habla de Satanás como un león rugiente. Como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero encontramos también que en la Escritura a Cristo también es llamado un león. El león de la tribu de Judá. Y ambas imágenes nos hablan acerca de fuerza. Nos hablan acerca de poder. Cuando se le describe a Satanás como un león, así como a Cristo como un león, está hablando de fortaleza, de poder, de fuerza. ¿Cómo deberá reaccionar entonces el creyente, la iglesia, ante Satanás, hermanos? ¿Burlándose de él? ¿Tratando de tocar su orgullo? ¿Pensando que ese es el método? Cuando encontramos en las Escrituras que nosotros tenemos que obrar de una manera diferente ante los ataques de este. Por un lado, Satanás es realmente temible. Hemos leído, hemos dicho, esto está en 1 de Pedro capítulo 5, 8, se nos dice que vuestro adversario, el diablo, vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
La respuesta del creyente no debe ser, sin embargo, la del miedo ante una descripción como esta. Satanás puede ser más fuerte que nosotros, pero Cristo es más fuerte que Satanás. Cristo es más fuerte que Satanás. La Biblia afirma que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás es, después de todo, una simple criatura de Dios. Es una criatura de Dios, es finito. Él es limitado, Él está limitado en el tiempo y está limitado en el espacio. Satanás no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Nunca debe ser considerado igual a Dios, ni en su poder, ni en divinidad. Satanás no es superior a Dios, pero Él es superior a los hombres. Satanás es superior a los seres humanos, porque es un ángel, aunque sea un ángel caído, Él es superior a nosotros. Pero Él no es divino. Él tiene más poder que las criaturas en este mundo, pero su poder es infinitamente menor al poder del Dios Todopoderoso. Satanás es una criatura finita, sin los poderes y los atributos divinos, pero no debe ser comparados, hermanos, como una caricatura. No debe ser comparado, hermanos, con mitología. Satanás es un ángel caído con poderes sofisticados para engañar, para tentar y para acusar a las personas. En 2 Corintios 2:11, Pablo, hablando acerca de perdonar a aquellos que nos ofenden, él dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No lo ignoramos. Sabemos quién es nuestro adversario. ¿Y cómo el creyente escapa de las garras de este león que busca a quien devorar? ¿Cómo escapa? Dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La huida de Satanás de vosotros dependerá de que estemos sujetos en obediencia a los mandamientos de Dios. Escucha, hermano, lo que preside aquí. Satanás huirá de vosotros. ¿Cuándo? Cuando estemos sometidos a Dios. Cuando cumplimos obedientemente la voluntad de Dios, Satanás no puede hacernos extraviar. Al contrario, él debe irse. Lutero con toda razón hizo notar que si cantamos salmos e himnos y leemos las Escrituras, huirá de nosotros para que no se le chasmusquen sus alas. Santiago introdujo con la exhortación a estar sometidos a Dios, también lo que nosotros leemos en el versículo 8. Dice, acercaos a Dios. Sometidos a Dios en obediencia y estando cerca de Dios. O sea, en oración. Se refiere a la oración. Siempre. En nuestra lucha contra el pecado y Satanás no estamos solos si nosotros vamos a Dios en oración. Dios nos rodea con su cuidado. Dios nos rodea con su gracia para que no tengamos razón de temer al poder de Satanás. Miren lo que dice en 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por tanto, acercaos a Dios, someteos a Dios en obediencia y el diablo huirá de vosotros. Ustedes no sé si vieron alguna vez esos ejemplos que dan las películas o en series animadas incluso también. Cuando se ve un personaje pequeño, débil, y enfrente de ese personaje hay alguien que lo va a atacar y ese personaje que está enfrente es grande, es feroz, es poderoso y de repente no se sabe por qué ese personaje furioso cambia su semblante, le entra un pánico en su cara y sale corriendo. Y ese personaje débil, allí debilucho, se piensa de alguna forma y él no ve que detrás de él está ese gran protector que está allí defendiéndole, y el que huyó de ahí, huyó por aquel que está con él. Esa es la imagen que aquí dice Santiago. Acercaos a Dios. Mayor es el que está en vosotros, con vosotros. Si nosotros estamos sometidos cerca de ese poderoso, el que viene a atacarnos, cuando vea al que está con nosotros, huirá de vosotros. Es lo que dice Santiago. Someteos a Dios. Mientras estén sometidos a Dios, cerca de Dios, en oración, el diablo irá de vosotros. Eso es lo que está hablando aquí. O tenemos el ejemplo de la oveja que está siempre al lado de su pastor.
El lobo no se atreve a acercarse cuando esa oveja está al lado de su pastor. Él viene, mira, y como él ve que no puede con el pastor, él huye directamente. La oveja está protegida, está sometida allí, obedeciendo a su pastor, cerca de su pastor. Si estamos al lado de aquel, si estamos sometidos a aquel que es bien fuerte, estamos protegidos. Estamos protegidos y el diablo sabe que no tiene nada que hacer, entonces por lo tanto, huye. Huye. Y esa palabra huye está hablando de espanto, está hablando de corre por tu vida. Él huye al ver el que está con nosotros. Pero ¿qué pasa si no estamos al lado del pastor, hermanos? ¿Qué pasa si somos esa oveja descarriada que se ha ido de debajo de la protección y debajo de la obediencia del pastor? Es fácil de caer entonces en las garras de este león y salir muy mal herido. Es fácil. Acercaos a Dios, sometidos a Dios en obediencia, y el diablo huirá de vosotros. ¿Por qué a Eva? ¿Por qué a Eva? ¿Por qué fue a Eva el ataque sutil de Satanás? Sin duda alguna, ella era una presa fácil para ser engañada más que Adán. ¿Por qué Eva no estaba cerca de Adán, de quien tenía que ser cuidada por Adán? ¿Por qué Eva no estaba al lado de su protector? Dice en 2 de Timoteo 2, 12, 14, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue engañada, ella no era la cabeza. Ella quizás no habría recibido directa y personalmente el mandato de Dios, sino Adán, lo que la hacía más susceptible a argumentaciones de parte de Satanás. Y también ella podría ser el agente más efectivo también para que luego Adán fuese inducido. Miren qué interesante esto. El procedimiento de Satanás lo vemos en Génesis 3 del 1 al 5 mediante unas preguntas, mediante una conversación que éste tiene con Eva. Fue sembrada allí la semilla de la duda y la desconfianza en Dios, de que Él no quería lo mejor para ellos. Así fue la maquinación del diablo. Pero ¿cuál fue la manera de la caída? ¿Cuál fue la manera de la caída? Aquí está escrito: entonces ella sedujo a Adán, es como dice la confesión. Todo el esfuerzo de Satanás fue sobre la mujer. Fue sobre la mujer. Una vez logrado con éxito esto, la bola de nieve iba a empezar a girar e iba a empezar a crecer de manera natural. La mujer, según el texto bíblico, no utilizó ningún subterfugio para tratar de involucrar a su marido. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. Sin ninguna coacción, sino que ella estaba colocada en un lugar tan prominente en el corazón de Adán, gozaba de un aprecio tan grande en él, que cuando ella dice que se lo dio, dice que su marido también comió así como ella. Miren la astucia de Satanás. Lo cierto es que Satanás no necesitó tentar a Adán directamente, ya que ella influiría en su marido como que hiciera lo mismo que ella hizo. Adán tomó del fruto de una manera consciente, no tenemos que quitar eso de vista. Era una rebelión deliberada, pero Eva fue engañada por el diablo. Y esto es algo que me deduzco yo. Si Adán simplemente fuese, o si Eva simplemente se acercara a Adán a darle de ese fruto y Adán simplemente lo comieran sin premeditarlo primero, no sería culpable Adán de tal cosa. Pero Adán sí fue culpable porque seguramente ella habló con Adán acerca de ese fruto, acerca de lo que pasó, y Adán tomó con su decisión del fruto que Dios había prohibido que no tomara. Yo creo que allí hubo una conversación entre ellos. No fue algo que él... No. Ella le tuvo que contar a él. Le tuvo que hablar a él acerca de lo que pasó. Mira, al final Dios será quien tiene cuidado de nosotros. Al final será verdad que Dios nos está diciendo la verdad.
Él tuvo que pensar en eso para poder decidir comer del fruto. Y su pecado fue la duda también. Dudó de Dios y desobedeció a Dios. Vemos que los autores se esfuerzan en explicar la naturaleza de esta caída. Quien Adán, dice la confesión, sin ninguna fuerza de afuera, libremente violó la ley y también el mandamiento de Dios. Veamos cómo todo el desenlace fatal fue cuando Adán pecó. El desenlace comienza cuando Adán peca comiendo del fruto. Pero los autores se esfuerzan en dejar claro que la culpabilidad de la transgresión de Adán no estaba en Satanás. La culpa de Adán fue de Adán, no estaba en Satanás, sino en él mismo. No hay ninguna razón para excusarse como después ellos lo hicieron allí en Génesis capítulo 3, 12 y 13. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. No, aquí no hay lugar para echar la culpa a nadie, sino que su propia voluntad y bajo su propia decisión y responsabilidad, él desobedeció tanto la ley grabada en su corazón como aquel mandato específico de no comer del árbol que Dios le había dicho. De manera que la naturaleza de este pecado fue la desobediencia a lo que Dios le había encargado. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por lo contrario, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y así también la oposición a Dios, por la cual él rehusó someter a la voluntad de Dios, tomando así la suya propia, la cual se manifestó, repetimos hermanos, en su intelecto. Él meditó y pensó lo que iba a hacer. Esta violación de la voluntad de Dios, sometiendo la suya sobre la de Dios, fue algo que pasó por su intelecto primeramente, lo cual él pensó en forma incrédula hacia Dios, orgullosa y codiciosa, para llegar a ser igual que Dios. El deseo que Satanás le introdujo en el corazón de Eva fue el deseo que Eva le transmitió a Adán, y él quiso ser igual a Dios, como también en sus afectos. También estuvieron involucrados, llegaron a desear las cosas prohibidas por Dios, ese árbol, el cual apareció como cosa deseable, como cosa codiciable. Así que vemos su intelecto, vemos sus afectos y finalmente vemos su voluntad, por la cual él deseó lo que Dios no quería. Veamos en última instancia el decreto o permiso de la caída. Esta es la última parte del párrafo en el que una y otra vez los autores de esta confesión nos quieren recordar que Dios está al control del pecado. Dios está al control absoluto del pecado. Nos podemos preguntar, ¿por qué este pecado ocurrió? Como muchas veces cuando nosotros hablamos y predicamos el Evangelio y tenemos la intención, o voy a decirlo más, la responsabilidad de ir al principio, al predicar el Evangelio, para hablar de la condición del hombre y de dónde viene esa condición, las personas se preguntan eso. ¿Y qué responsabilidad tengo yo del pecado de Adán y Eva? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo no soy culpable de que ellos hayan pecado y desobedecido a Dios. Fueron ellos. Nosotros no podemos llegar a encontrar muchas explicaciones, pero sí sabemos que fue incluido, ese pecado fue incluido y estaba incluido en aquel decreto en el cual, por su poder y por la provisión de Dios, manifestaría luego su bondad, su juicio y su misericordia. El párrafo 2, vamos a hacerlo de manera breve, nos habla de la solidaridad de la raza humana en el pecado de Adán, o sea, la representatividad del pecado de Adán. Y aquí podemos llegar a, de alguna forma, contestar a esa pregunta. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué culpa tengo yo del pecado de Adán? Dice así en el párrafo 2, es un párrafo más corto. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. La palabra solidaridad significa identificarse con.
estar junto a, estar ligado a otros por comunidad de intereses o responsabilidades. En este párrafo, los autores de esta confesión salen de esta narración de Génesis capítulo 3, por cuanto lo que pasó ahí trasciende a las fronteras mismas de Adán y Eva. No se quedó allí, fue algo que trascendió a lo largo de la historia. Y eso lo vemos por el resto de las Escrituras, sobre todo en Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21. Allí en el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En 1 Corintios 15, 21, 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, y aquí está lo adverso, también en Cristo todos serán vivificados. Génesis capítulo 8, versículo 21, declara: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde su juventud. Y el Salmo 51, 4 también vemos esto. El Salmo 58, 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Los hombres, está hablando de los hombres. Los impíos caen en esa condición. Así que nosotros llegamos a explicar la situación actual espiritual del ser humano en base a la narración de estos textos como en base a la narración de Génesis 3. Y es a partir de ahí que nosotros podemos llegar a hacer una correcta radiografía de la situación interior de cada ser humano. En base a textos como estos. En base a lo que Dios mismo declara de la condición del hombre. Adán y Eva llegaron a perder la justicia original con la cual ellos fueron creados. La perdieron. Perdieron esa justicia perfecta y fueron echados de delante de Dios. Génesis 3, versículo 22 y 24, y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ya no fueron llamados ni tenidos por justos delante de Dios. Perdieron esa posición. Ya no eran más declarados justos delante de Dios y por lo tanto ya no podían estar delante de Él. Ya no podían estar en comunión con un Dios santo y justo. Y es de ahí que todos los hombres vinieran a, en primer lugar, recibir la sentencia de muerte. Perdieron su justicia y vinieron a recibir una sentencia de muerte de parte de Dios. Eso lo vemos en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. La muerte es la sentencia de Dios que cae sobre aquellos que han pecado. Ya lo había dicho el mismo Dios en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. La sentencia era la muerte. La muerte. Y aquí estamos hablando tanto de una muerte física como de la muerte espiritual, esa separación absolutamente espiritual de Dios. Adán y Eva no murieron en ese instante cuando ellos pecaron contra Dios. Esa no fue la sentencia principal de esta muerte a la cual el Señor habla. Habla de la separación, de la comunión con un Dios bueno. Así estás tú, así estoy yo. O así estabas tú y así estaba yo. Y por cuanto en Adán nosotros pecamos, sobre el hombre pesa la condenación de Dios de la muerte. Así que cada hombre que nace ha perdido la justicia con la cual éste fue creado y sobre él pesa la condenación de la muerte. Dios no lo tiene por justo, Dios no lo tiene por recto, sino como pecador y como culpable. Eso no lo aprendemos por ahí, ¿verdad? Eso no te lo dice tu psicólogo, ¿verdad que no? Eso no te lo dice el político, ¿verdad que no? Eso lo dice Dios, de todos nosotros. Somos injustos, somos pecadores y somos culpables y la sentencia de la muerte está sobre todos nosotros, desde que nacemos. Desde que nacemos. Y es por esto
que está alejado de Dios, ni puede encontrar a Dios. Así como Dios echó del paraíso a Adán y a Eva, así ninguno está en la misma situación que nuestros primeros padres y no podremos llegar delante de Dios. No podremos. Y esto significa pérdida de relación, pérdida de comunión. Es esa terrible condición que nos relata Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es la terrible condición de todo ser humano, estar en el mundo y estar sin Dios. Y estar separados de Dios, no tener ninguna comunión y relación con Dios de ningún tipo. Es estar bajo la ira de Dios. Además, todos llegaron a estar totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma. Efesios 2, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Aquí están las tres. Los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Todo fue afectado absolutamente, todo el ser del hombre. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Lo mismo que toda la raza humana, es lo que dice aquí Pablo. Timoteo 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, borracheras y aborreciéndonos los unos a los otros. Este es el otro aspecto del pecado, que por nuestra solidaridad con Adán, esa es nuestra parte. La parte de todos nosotros. No es solamente la sentencia, el juicio de Dios sobre el desobediente Adán en su momento y sus descendientes, sino que ese acto de rebelión nos ha corrompido a todos en absoluto. No hay bueno, no hay justo, ni siquiera uno. Todos nos hemos extraviado, todos nos hemos desviado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos. Corrompido o depravado son palabras sinónimas que se emplean para explicar el efecto que sufrieron en la rebelión de Adán y Eva cuando ellos pecaron, como en la que nace todo descendiente de Adán y Eva en virtud de esa solidaridad. Estas palabras significan deteriorados. Esto es, perder algo de las facultades y las cualidades que tenían en un principio. Y escucha, que ya no puede alcanzar el fin para el cual fue hecho en el principio. Ya no lo podemos alcanzar. Hemos perdido el camino. Hemos quedado totalmente deficientes. Este es el punto importante a declarar. Depende lo que pensemos de la corrupción del hombre por el pecado, es que así veremos luego la salvación obrada por Cristo. Depende cómo nos veamos en el estado en el que estemos, en el estado que Dios declara en su palabra en que estamos todos nosotros, que podamos ver o buscar la salvación obrada por Cristo. Y los autores de la confesión nos especifica que ésta alcanza a todas las facultades, tanto del alma como del cuerpo. Y lo hemos dicho, la mente, el intelecto, las emociones y los sentimientos y la voluntad. Hermanos, es seguro que la mayoría de las personas piensan distinto a Dios con respecto a estas cosas que nosotros hemos mencionado y visto aquí. Seguro que muchos no creen así como hemos estado hablando, pero tienen que ver que esto es lo que piensa y dice Dios con respecto del hombre. Estas son sus afirmaciones. Y a menos que no recibamos este testimonio de Dios, nosotros no podemos acudir a tomar la solución que Él mismo ha provisto. Él mismo. Cristo vino para salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a estos que vinieron y cayeron y que estaban en esta situación. Y estos, reconociéndose así, es como verdaderamente acudirá al único Salvador provisto por Dios, reconociendo su condición. ¿Se acuerdan aquel fariseo? Aquellos dos, el fariseo y el republicano. Él se reconoció a sí mismo como ¿qué? Como un pecador. Sé propicio a mí que soy un pecador. Es hasta que no reconozcamos delante de Dios lo que somos, no lo que hemos hecho. Lo que somos, no buscaremos la solución en Dios
provista en Cristo. Y nosotros que ya hemos acudido al Salvador, hermanos, para ser rescatados, consideremos que aún hay un pecado remanente en nosotros. Y ya el pecado no tiene que ser nuestro amo. Absolutamente no. Aunque sigue siendo nuestro enemigo, y por esto no hay tiempo para perder ni para descansar tranquilamente, porque hay un león que está buscando a quien devorar, sino que hemos sido llamados y dotados por Dios para servirle a Él y no al pecado. Y no al pecado, para adelanto del reino de Dios y no para satisfacción de nuestros deleites pecaminosos. Así que no resistamos a Dios, sino que sometámonos a la poderosa mano de Dios y estemos cerca de Dios, para que cuando venga el diablo con sus tentaciones, Él huya de nosotros al ver quién está con nosotros. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.